Bueno, en el día de hoy tenemos el placer de compartir una charla, en este ciclo de charla que estamos arrancando acá, con Gustavo González. Por ahí es una cara bastante más conocida en el ambiente político provincial y dentro de los radicales mucho más. Es casi uno de los principales referentes al día de hoy en la provincia de esta nueva camada de políticos. Hablábamos recién medio en chiste, para algunos jóvenes, para otros medio viejos, pero dentro de los 40, pongámosle ahí, eh, que está teniendo mayor peso y que está teniendo mayor proyección a nivel provincial. Y bueno, veremos qué le depara el destino a Gustavo y al partido mismo. Así que hoy vamos a charlar un poquito de cómo inició él su participación en política. Y como vemos, ahí hay todas insignias. Está Alfonsín, está un cuadrito tallado de, sí, pero un cuadro tallado de madera que dice que es el escudo también, me parece, y el otro no veo, es de la provincia, se me ve medio morroso. Pero súper brandeado del radicalismo tu oficina, así que como que lo llevas bien metido, bien puesta la camiseta de radical. Bueno, ¿cómo arrancaste vos? Bueno, saludo a todos antes que nada. Y bueno, ¿cómo arrancaste vos en política? ¿De chiquito, de la juventud, en algún centro estudiante, o te metiste después ya con un perfil por ahí un poco más profesional? Bueno, Raúl, primero te agradezco mucho la invitación y me parece espectacular esta idea de tener una charla así en estos términos, descontracturada, y hablar un poco de otro lugar, que siempre viene muy bien, así que te agradezco mucho primero la invitación. Vos sabés que para hablar un poco desde lo personal, que a veces cuesta uno ser un poco autorreferencial, pero mi vida familiar y personal estuvo siempre muy vinculada con la política. Mis viejos, que mi papá se llamaba Clodomiro González Díaz y mi mamá se llama Aurora Amarilla, ellos eran militantes del Partido Febrerista, el Partido Revolucionario Febrerista del Paraguay, y en la época, bajo la dictadura de Stroessner, ellos fueron exiliados políticos en la Argentina. Primero se radicaron en San Pedro y luego en El Dorado, justamente combatiendo el régimen dictatorial del Paraguay de Alfredo Stroessner en su momento. Con lo cual, desde muy pequeño, realmente en mi casa siempre se habló de política, siempre estuvo presente la acción política como tal, tanto en mi formación como en la de mi hermano mayor. Somos dos hermanos, con lo cual mis primeros recuerdos son de reuniones políticas, reuniones en el patio de mi casa con otros compatriotas de mi viejo, de otros partidos del Paraguay, y cómo de a poco se fue articulando también la actividad política en la Argentina, ¿no? Así que desde muy chiquito siempre estuve empapado en cuestiones políticas y sociales. Luego ya en la secundaria militando en el centro de estudiantes de mi colegio, integramos en aquel momento el centro de estudiantes de colegios del Dorado, que también me tocó participar y presidir en su momento. Y bueno, ya en el ámbito universitario, militando en la Franja Morada, yo me fui a estudiar abogacía en La Plata, donde también seguí los pasos de mi hermano que había militado en la Franja Morada. Me quedaron amigos de él heredados de La Plata, con lo cual también siempre milité en el brazo político del radicalismo en la universidad, que es la Franja Morada. Y ya vuelto al Dorado, luego de recibido de abogado, me integré en la política comunal, participando en el Comité Municipal del Dorado, colaborando, aprendiendo, conociendo. Y en el 2007, por primera vez, fui candidato a concejal, junto a Abelardo Yaboto, que es un médico conocido de nuestra ciudad, que fue candidato a intendente. En esa campaña no nos fue bien, fue mi primera experiencia política como candidato. Y luego, sí, 2 años después, me tocó de vuelta ser candidato a concejal en El Dorado, y bueno, tuve el honor de haber sido electo. En aquel momento, que fue el año 2009, en la provincia de Misiones había solamente 3 concejales radicales en toda la provincia. Estaba Hernán Damiani en Posadas, estaba Pili Morel en Puerto Iguazú y estaba yo en El Dorado. Éramos los únicos 3 radicales de todos los concejales de la provincia. Y bueno, y de a poco esa realidad de 3, si uno mira en perspectiva del 2009 para acá, el partido creo que tuvo una evolución en cuanto a representación
parlamentaria, ¿no? Legislativa, no ejecutiva, hasta el momento. Pero bueno, luego de haber sido concejal, bueno, también yo si algo miro para atrás y sé que por ahí a los que escuchan o militantes o gente afín al partido que por ahí está participando de la charla, hay un punto donde uno, de ser un referente, un militante comunal, empieza a tener una mirada más provincial, ¿no? A veces cuesta mucho el paso desde la militancia vecinal o municipal a la militancia provincial o con otra mirada. Bueno, yo ese paso también, luego de haber sido candidato a intendente, de habernos ido muy bien también en el 2011 como candidato a intendente, bueno, por distintas circunstancias competimos en una interna en el año 2013, que bueno, que nos tocó también ganar la interna, encabezar la lista de diputados provinciales y bueno, y fui electo diputado en ese año. Así que de ahí, laburando ahora en la Cámara, luego de haber sido reelecto como candidato a diputado, y bueno, y tuve también el honor, que es, si yo miro para atrás, y el mayor prestigio que tuve o el mayor orgullo que tengo de haber podido ser candidato a gobernador de mi partido en el año 2015, con 38 años en aquel momento. La verdad que bueno, son todas bagajes de experiencia que uno va recolectando en el paso del tiempo. Sí, en cada rol que a uno le toca por ahí dentro del partido es casi como, no te digo una materia, es casi una carrera nueva que va aprendiendo, y no es lo mismo una campaña para diputado, para concejal, que una campaña para gobernador, con Sí. toda la previa, con todo el aprendizaje que uno tiene que meterse encima casi de golpe para salir a venderse como producto, como una mejor alternativa a toda una provincia, que hay gente que te puede recibir con los brazos abiertos y otra a la que hay que remarle. No te digo que te va a tratar mal, pero que hay que fundamentar bien las ideas que uno puede llegar a tener. Y bueno, me parece que en eso sí es como un punto bastante alto para cualquier político haber encabezado una lista o una dupla en este caso, que no son listas, son, ¿cómo se dice? Una fórmula. Fórmula Claro. para el Ejecutivo, en Sí, este caso para sí. la provincia, pero es un perfil bastante particular también, no es que todos se animan a un perfil ejecutivo, a una campaña, porque en el caso de que te toque la suerte de gobernar, ahí se te puede venir fea recién si no estás bien preparado. Bien, No, de hablábamos que en el 2007 no te postulaste, la cosa no salió tan bien, y después en el 2009 sí, pero eso fue como lo hablábamos el otro día con Richie también, fue como el punto más profundo del pozo, por decirlo así, que le tocó al partido después de toda esa mudanza que le digo yo a la renovación. Pero de ahí como que empezaron, vos lo graficabas bien, había 3 concejales en toda la provincia, y hoy en solo un municipio a veces hay más de 3 en Posadas, hay un montón de concejales que son solamente del Partido Radical, y en ese momento había solo uno. Como que fue un crecimiento lento, por ahí no tan visible para otros municipios que no están tan conectados a lo que es todo el ecosistema político provincial, pero el partido fue creciendo, por ahí un poco más, un poco menos, por ahí se fue achicando, en otros perdió concejales en algunos municipios, pero en otros fue ganando, y en lugares hay 2, 3, y en Posada hay como 5 o 6, no sé bien ahora cuál bien. Algunos concejales también están medio ahí con una pata en un lado y otra en otra, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero hay gente que entró por el partido, enarbolando esas banderas que se ven ahí atrás de tu oficina. Y bueno, la verdad que eso es bueno, porque quiere decir que el partido a nivel provincial sigue teniendo un respaldo cada vez mayor. Por ahí cuesta verlo en los votos, si uno se pone a ver con el resultado del domingo, digo yo siempre, parece que el partido viene restando, pero realmente hay cosas en el medio que hacen que el partido, cuando uno lo analiza, no solo con los números de las elecciones, sino con los otros resultados, porque por ahí si uno mira solo los votos parece que no es mucho, pero se empieza a ver los votos, cómo están distribuidos, qué representan, cuántas bancas, cómo es la representatividad en cada una de las regiones de la provincia, en cada uno de los municipios. La verdad que hoy el Partido Radical sigue siendo el referente de oposición por ahí más distribuido territorialmente en toda la provincia. No sé qué otro partido pueda llegar a tener hoy, por ahí están los de Bárbaro y demás, que ahora tienen alguna intendencia, pero
no tienen tanta territorialidad, como decimos siempre, esa palabrita por ahí que no, por ahí muchas veces no se entiende bien, pero que quiere decir por ahí que, no digo que estamos en todos lados, pero casi, y pisando relativamente fuerte. Por ahí no somos la principal fuerza, pero estamos dentro de los opositores, somos el primero que aparece ahí poniendo la cara, poniendo el nombre, poniendo la bandera y poniendo los candidatos también a la hora de exponerlos a la sociedad, a ver si lo eligen o no, y en el caso de que asuman, vos lo viviste como concejal, habrá sido en ese momento, en el 2007, 2008, hasta esos 4 años que te tocó de ser uno de las 3 caras visibles del partido, por decirlo así, porque diputados provinciales en ese momento, ¿cuántos eran? No sé si había No, uno en o ese dos. momento estaba solamente Luis Pastori, que era diputado Pastor, era provincial. uno. Era uno solo y así estaba el partido. No, yo en función de lo que vos desarrollabas a mí, hay algo que siempre me parece que hay que valorar, más allá de la cantidad de votos, una elección que te va un poco mejor, un poco peor. Primero lo que decíamos de que el radicalismo siempre estuvo, y para mí lo más valorable, una de las cuestiones más importantes de destacar es que los distintos representantes del radicalismo en la política misionera, para circunscribirnos a la provincia, siempre ha mantenido en el paso del tiempo una línea de trabajo. Uno puede identificar a los representantes del radicalismo en la gestión pública, siempre persiguiendo postulados que tienen que ver con la historia del radicalismo, ¿no? Uno puede repasar lo que fue en su momento gestiones de ex concejales o ex diputados, y uno ve que siempre los radicales estuvimos en defensa de las instituciones, en defensa de la república, trabajando para la independencia de los poderes del Estado, trabajando en pos de la transparencia, de la honestidad, de la ética en la gestión pública. Y eso yo creo que tiene que ver primero con el convencimiento de participar dentro de un partido político, porque participar de un partido político implica responsabilidades, implica compromisos. Uno se afilia a un partido porque coincide con una carta orgánica, una fe doctrinaria, algunos principios del partido, pero uno también se compromete a defender y a aceptar. Aquel que no coincida con esa doctrina tiene la absoluta libertad de irse a militar a otro partido, pero no va a militar dentro del partido al cual pertenece hoy. Entonces yo creo que esa formación y esa defensa que siempre hemos hecho nosotros de la presencia de los partidos políticos, que son instituciones fundamentales de la República, aunque canse repetirlo, hay que volver a reinstalar eso, que los partidos políticos es la herramienta pensada por el sistema para poder acceder a la gestión pública y poder representar a la ciudadanía. Pero aquí sí yo hago un punto y coma, porque el partido político, Raúl, yo creo que nunca debe dejar de ser un instrumento. Cuando los que militamos dentro de un partido político creemos que el partido es lo más importante, para nosotros como militantes, por supuesto que será así, pero no deja de ser un instrumento en pos de un objetivo, que es transformar la realidad. En estos días, por ahí circulaban en las redes discurso de Alfonsín. En los últimos años, la figura de Raúl Alfonsín creo que se reivindicó mucho, se valoró desde otro lugar. Y veía hace poco un discurso de Raúl que decía: llevemos cada uno nuestras banderas partidarias, los radicales la nuestra, los peronistas la suya, los socialistas la de ellos, pero siempre un poquito más baja para que en el tope del asta flamee la bandera argentina, ¿no? Eso también implica de que como militantes de un partido político no debemos creer que el partido es un fin en sí mismo. Lo digo porque los radicales también a veces pecamos de internitis, ¿no? No del diálogo interno para resolver los conflictos internos, sino por un exceso de mirarnos el ombligo. Y en este tiempo de tanta transformación política, este tiempo de pandemia que nos toca vivir, yo creo, y de eso me gustaría dejar como una de las conclusiones de esta charla con vos, yo aspiro y trabajo para tener un partido político que hoy redefina cuál es su causa, ¿no? La Unión Cívica Radical nació en la lucha contra el régimen, hace más de casi 130 años.
El régimen y la causa del radicalismo era justamente luchar en aquel momento contra aquel régimen de aquellos años, ¿no? Hoy tenemos que volver a identificar cuál es la causa del radicalismo. Y yo creo que esa causa hay que explorarla por las actuales demandas que tiene la sociedad y esta sociedad heterogénea en la cual nos toca vivir. Y pasa por saber interpretar postulados como, por ejemplo, por mencionar algunos, el cambio climático, la perspectiva de género, los movimientos por la paz, el aborto, el ambiente. Son todos postulados que deben convertirse en la causa actual de un partido político como el nuestro, como el mío, y que debe desarrollar perfiles dentro de su partido que sepan interpretar esas demandas, con un marco que es de un partido, aunque suene un poco anticuado, policlasista, ¿no? El radicalismo es un partido que tiene distintas vertientes ideológicas, personas más progresistas, otros más conservadores, otros más una mirada más federal, otro con una mirada más urbana. Pero bueno, en esa multiplicidad que implica un partido como la Unión Cívica Radical, debemos ir buscando, identificando perfiles que sepan interpretar cuál es la causa de nuestra militancia en el día a día de hoy. Sí, me parece que coincido completamente en ese replantear, no sé si barajar y dar de nuevo, pero reconfigurar lo que entendemos por partido político y el rol que juega en la comunidad, y dentro, ya mirando eso para afuera y mirando ya para dentro de cada uno de los partidos, ver cómo adecuar esa estructura que por ahí en la mayoría de los casos los mayores partidos políticos en nuestro país, en Argentina, tienen, que si el radicalismo tiene más de 100 años, el peronismo tiene más de 50 años, y el socialismo también tiene un montón de años, y bueno, el PRO por ahí es de los más jovencitos que apareció hace poco con fuerza, pero suelen ser organizaciones muy lentas y con una gran estructura y un gran legado, un gran bagaje que complica muchas veces la dinámica de adaptarse a nuevas variables que atraviesan a la sociedad de hoy en día. Hoy estamos en un tipo de sociedad, en un momento de la sociedad, de la humanidad, donde hay variables que son completamente supranacionales. Lo que pasó hace un mes con esto del señor Floyd, que murió en Estados Unidos, y que mucha gente se indignaba dentro de nuestro país porque el resto no se indignaba con los muertos que sí teníamos acá en nuestra provincia o en nuestro país por violencia del mismo estilo. Como que era más importante lo que pasa en Estados Unidos o los muertos de Estados Unidos que de los muertos argentinos. Pero eso tiene que ver también con un estilo de sociedad, un estilo de, no sé si consumismo, pero de cómo entender la dinámica política y la dinámica no solo de la política, sino de toda la sociedad, del fútbol, del mundo del entretenimiento, de todos los implementos de las computadoras, de todos los elementos que utilizamos para el día a día para vivir. No tienen que ver solamente con un país, con un origen, con una variable cultural, con un solo idioma, con una proyección o con una visión de una persona que dice el mundo va para allá. Por ahí sí están esto de que, tipo conspiracionista, que dice no, hay 4 o 5 personas en el mundo, familias que dicen que para dónde vamos. Pero lo que voy es que la juventud más que nada hoy en día por ella lo tiene bastante más internalizado, esto de que no necesariamente yo tengo que estar interiorizado de la noticia que está pasando en mi barrio o en mi municipio o en mi provincia para estar informado, sino que yo puedo consumir medios con Twitter, con cualquier red social de hoy en día que te permite estar conectado instantáneamente con cualquier noticia que pase en el mundo y seguirla y saberla casi en tiempo real, como se dice, qué es lo que está pasando hoy con la campaña de Trump en Estados Unidos, qué es lo que dice el otro vecino que por ahí es mucho más copado, más abierto en Canadá, y seguir referentes políticos que nos van marcando de alguna manera el panorama de qué es lo que se viene, tanto en política como en economía y todo lo que eso conlleva, desarrollo y demás. Nos van marcando la cancha de qué es lo que podemos hacer nosotros como argentinos
Y dentro de Argentina, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer nosotros como misioneros, que somos una esquinita dentro de Argentina, que tampoco tenemos una fuerza importante? Por eso me parece importante que los políticos, que los que están metiéndose en política hoy, los más jóvenes o los que ya tienen un par de años también, incorporen esta visión por ahí de un partido más dinámico y que no tenga tanto que ver con la historia, que está copadísima la historia del partido, pero no nos podemos quedar en las glorias del pasado del partido. Y muchas veces no me enoja, pero como que Te subleva. más o menos, Te porque moviliza. limitan al radicalismo a Alfonsín. Yo entiendo que fue un super hito lo del 83, pero como que parece que el radicalismo es sinónimo de Alfonsín. Y Claro. con unos radicales terminé casi en una discusión en un momento, porque digo, ustedes están vendiendo un partido personalista, me dicen. Ustedes están vendiéndole a la sociedad, al mundo, a los argentinos, que el radicalismo es igual que Alfonsín. O sea, yo no tengo Vos nada en sabés que contra de tenés Alfonsín ni nada, mucha, sí, no, pero tenés es lo mucha mismo que razón con ellos esto. criticaban que el peronismo, que el prosismo era Macri, era solo una cosa, y si Macri colgaba los botines como decimos, se iba, desaparecía del partido. Y ellos agitando las banderas de Alfonsín, 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 y bueno, guarda que si inflas tanto a este señor, Claro. después por cualquier circunstancia Alfonsín se desinfla también el partido. Y eso fue No, una por ahí, sin ya duda. cierro, una de las cosas que me hizo entrar a mí al radicalismo, porque yo no participé en política ni en la secundaria ni en la universidad, era como apolítico, estaba completamente enojado con el sistema político, Ujú, y estaba en la vereda enfrente, como no te digo que era anarquista, pero ujú. no me juntaba con los políticos. Y llegué a Capioí y la verdad que vi que había un montón de cosas por hacer, eh, y uno dice, bueno, y ahí me di cuenta recién como que te cae la ficha de, bueno, ahora está un poquito más grande, más maduro, no puede ser el rebelde toda la vida. Hay que canalizar la energía por algún lado. Está Me bueno. armaba yo mi propio partido político, o veía, lo más viable era buscar un partido político que se adecue más o menos a los Está bien. valores, a las prioridades que tenía uno ya ido. Tampoco es que había un menú muy grande, pero lo que brillaba a leguas, como se dice normalmente, era el radicalismo. Y ahí me No, más junté por ahí vale. con gente que vos conocés, ahí de Capioí, que en No, ese momento, habremos comido 2011, mucha 2012, gallinada, comimos claro, mucha gallinada juntos en se Capioí con los amigos de había Capioí formado un en grupo, esos un lindo años. grupo en Capioí, sí. Y ahí como que me empapé de la política, vos eras el referente en ese momento Sí, y me enganché y la verdad que me pareció algo genial esto que existe el partido de y que no, paso yo no como lo veía como algo postilla, personalista. no, de paso ¿Cómo? como postilla tendríamos que recuperar, digo, ese grupo ahí de Capioí, invitar de nuevo a muchos Sí, amigos de aquellos siguen años ahí que revoloteando seguramente. Ahora yo me mudé a un pueblo al lado. no, vos sabés que yo lo que, como escuchándote, lo que por ahí siempre podemos cuestionar son los ismos, ¿no? Cuando uno habla de alfonsinismo, peronismo, rovirismo, esa denominación tiene que ver con una exaltación de la figura personal. Y cuando uno defiende la participación política dentro de un partido, porque uno sabe la importancia de los liderazgos. Por supuesto que las transformaciones se hacen con organización política por un lado y también con liderazgo, ¿no? Con los postulados y los principios y con las personas que llevan adelante esos postulados o que avanzan como líderes dentro de un movimiento político. Pero cuando es muy delgado el límite entre transformar esa representación política de un líder a transformarlo en un movimiento político personalista. Y ahí está la diferencia. Nosotros hablamos de un partido político y otras fórmulas políticas hablan de un movimiento, ¿no? Eh, por dar el caso misionero, el Frente Renovador, que gobierna Misiones hace mucho tiempo, nunca, siempre fue esquivo a identificarse como un partido político. Siempre le gustó más la flexibilidad que te da el movimiento, que el movimiento, a diferencia de un partido, tiene límites difusos, ¿no? Es algo medio amorfo que se va acomodando según la coyuntura nacional, política y demás. Que también es una estrategia, es una visión, es algo que electoralmente ha sido además redituable para los que gobiernan. Pero coincido con la necesidad de mantener esa estructura partidaria, pero que debe ser reformulada, debe ser modernizada, debe ser mucho más ágil, tener mecanismos de resolución mucho más dinámicos para poder interpretar esas nuevas demandas de las cuales
de las cuales hablábamos, ¿no? Yo creo que, a ver, vos hablabas de los jóvenes. Yo recuerdo también lo que pasaba, quizá algunos de los que nos escuchan lo vivieron en el año 2001, cuando se hablaba del fin de los partidos políticos, se había instaurado el postulado que se vayan todos. Era muy difícil decir que uno era político o los que eran políticos afirmar de que ellos se dedicaban a la política, pues realmente era sacar por la ventana a todos los políticos y que la sociedad redefina su mecanismo de resolución de conflictos. Viéndolo en perspectiva, nada de eso pasó. Los políticos que estaban antes del 2001 sobrevivieron todos después del 2001, siguieron gobernando los mismos, no hubo grandes transformaciones en las estructuras ni en los debates internos de los partidos políticos. Y yo, ese discurso que a veces somos muy permeables de tomar como propio del discurso de la antipolítica, yo creo que es muy peligroso. Porque uno puede ser apartidario, uno puede ser un ciudadano que no se identifique con un partido político. Pero una cosa es ser apartidario y otra cosa es ser apolítico. La política, como decía Bertolt Brecht, incide en tu salario y en el precio del pan que compras todos los días. Y es ser un necio no darse cuenta de que la política tiene incidencia en la cotidianidad de nuestra vida por siempre. Entonces, yo lo que llamo, insto, invito a los jóvenes que tienen tanta vocación de participar, que si se sienten identificados con la participación dentro de partidos políticos, que lo hagan. Pero si quieren participar y militar en el centro de estudiantes, en la comisión vecinal de su barrio, en un club barrial, en una organización no gubernamental, que lo hagan. El joven debe ser un joven revolucionario que vaya contra el sistema, que vaya contra el status quo. Es propio del tiempo, de la vida, de la maduración y las ambiciones y de la visión de cada uno. Ya va a haber tiempo después para ser más mesurado, ser más calmo, para buscar puntos intermedios, pero hay una etapa de la vida donde creo que necesitamos esa visión juvenil que le aporta frescura, innovación, madurez. Cuento una anécdota que quizás, poniéndolo ya un poco melancólico, también hablando un poco del pasado, cuando en el gobierno de Raúl Alfonsín, por distintas coyunturas o circunstancias que sería lindo pero muy largo de hablar ahora, cuando él se vio la necesidad de avanzar sobre leyes como la del punto final o la obediencia debida, luego de haber dado la batalla colosal contra la dictadura militar, después de haber juzgado como ningún país en el mundo lo hizo a la Junta Militar, y tuvimos que dar ese paso de sancionar esas leyes para lograr que sobreviva la democracia, porque realmente estaba hackeada la democracia en Argentina. La juventud radical no estuvo de acuerdo con Raúl Alfonsín. No estuvo de acuerdo. La juventud radical se opuso a las leyes de punto final y obediencia debida. Y a mí eso me emociona porque me habla de un partido de jóvenes que lo contradijeron a su referente máximo del momento. No estuvieron de acuerdo con lo que planteaba Alfonsín y dieron sus razones y pelearon porque su postura prevalezca. Ese es el rol de la juventud, estar siempre cuestionando, no digo que sea lo único que debe hacer, que se entienda, ¿no? Pero debe estar con esa vocación permanente de cuestionar el status quo, ¿no? Hay muchos jóvenes viejos y muchos viejos que son jóvenes de su forma de militar o actuar, y esa chispa que aporta la visión juvenil creo que es una fortaleza que el radicalismo, con la Franja Morada, con la Juventud Radical, debe valorar, debe acompañar y debe buscar que eso pueda nutrirse permanentemente, ¿no? Para unir por ahí estos dos temitas que veníamos hablando de cómo tocar esa tecla de revolucionario del siglo XXI, que no es lo mismo que el revolucionario de hace 100 años, como surgió el partido, y cómo enganchar a los jóvenes. ¿Cuáles crees vos o cuáles son referentes? Por ahí suena muy, muy idolatrante,
pero ¿cuáles son esas personalidades políticas a nivel nacional que a vos como que te hace ver cuando ves un artículo y te hace girar la cabeza, a ver qué dijo ahora, a ver, que te llama la atención, como que te atraen dentro del partido o incluso fuera? Por ahí, que te parecen personalidades o tipos que vos decís, bueno, por ahí no coincido en un montón de cosas, pero me parece que tiene cosas interesantes para aportarle, ya sea a su provincia o a nivel nacional, y le voy siguiendo el paso a ver qué onda este tipo o esta tipa. Sí. Porque hay Eh, muchos por ahí políticos que van surgiendo y van desapareciendo, y hay otros que por ahí permanecen. y es difícil en este tiempo identificar, porque la verdad que el radicalismo hoy a nivel provincial y a nivel nacional no tiene liderazgos claros como recién hablábamos, ¿no? Claro, Y creo que es una demanda pendiente. En el objetivo que tenemos de poder gobernar el país o de poder gobernar la provincia, como también decíamos recién, hay que tener una estrategia. Yo quería antes de contestarte, no olvidar que tiene que ver con esto, porque veníamos charlándolo. Hablamos de la participación y hablábamos de los jóvenes y hablábamos de no enaltecer figuras personalistas. Creo que una de las claves debe ser, Raúl, quizás entender de que los cambios sociales no son individuales. No los logra una persona sola. Una persona puede cambiar su vida, su familia, su círculo íntimo, pero las grandes transformaciones sociales son colectivas. Son colectivas, son organizadas y deben ser institucionalizadas. Esa es una tarea que los partidos deben realizar como una estrategia en el paso del tiempo para poder transformar la realidad que en definitiva y mejorar la calidad de vida de la gente, que esa es la finalidad de la política. La política es el instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas, de sus ciudadanos y construir ciudadanía. Yo creo que hoy el radicalismo está discutiendo ese rol, se está reestructurando, está definiendo liderazgos de a poco, está en esa etapa intermedia donde devendrá eso en una propuesta electoral sustentable o no. Hay nombres sueltos que uno puede dentro del partido. Bueno, a mí siempre la figura de Ernesto Sanz fue una figura muy convocante para mí en lo personal. Ernesto después dio un paso al costado y hoy se alejó un poco de la vida activa del partido. Pero hay también una masa intelectual de referencia muy importante en el partido. Yo le identifico ahí a Fabio Kedgla como un intelectual dentro del radicalismo, más para adentro, quizá no tanto para afuera. Y figuras como la de Mario Negri, el propio Martín Lustó, que con grises y oscuros y claros es una figura convocante hoy por hoy de esta etapa del radicalismo. Pero bueno, cuesta mucho identificar personas porque, como decíamos, creo que se está en esa etapa de definición de liderazgos. Y me preocupa que no mencioné a ninguna mujer, que también creo que sí. es algo que debemos cambiar nosotros. Vos sabés que yo, bueno, ya pasé los 40, ¿no? Y a los que fuimos de mi generación, de mi formación cultural, personal, ¿no? Nos interpela esta situación de la perspectiva de género en este tiempo. Nos interpela porque yo al menos estoy haciendo el esfuerzo cotidiano, si se quiere, de revisar posturas, de revisar expresiones, de revisar hasta decisiones que uno va tomando para poder incorporar la perspectiva de género, porque fuimos criados y nos formamos en una sociedad machista, patriarcal. Uno reproduce comportamientos patriarcales sin darse cuenta muchas veces de que lo hace, y ese creo que es todo un cambio personal y colectivo que debemos dar como ciudadanos, ¿no? La de permanentemente interpelarnos como nos interpela hoy los movimientos feministas, la perspectiva de género. Por eso digo, me parece que hay mucho por trabajar desde el radicalismo en ese momento. Por mencionar solamente lo que era la ley de paridad. Yo conozco cientos de radicales, hombres y mujeres,
que durante muchos años estuvieron en contra de la ley de paridad, porque entendían de que acompañar esa ley era no reconocer el mérito de las mujeres para poder acceder a cargos públicos. Pero en muy poco tiempo cambiamos drásticamente la forma de pensar o de interpretar lo que se venía. Entendíamos que leyes de discriminación positiva, como se llama, son herramientas para revertir décadas y años de injusticia. Yo ahora, por ejemplo, cuando saludo a ellas y a ellos, ¿no? A todas y a todos. Son cambios que uno va incorporando hasta en su forma de hablar, porque uno está intentando también descontracturar, redefinir muchas cuestiones que tienen que ver con la formación de cada uno. Pero bueno, digo, me faltó nombrar mujeres que la verdad que no las avisoro, pero hay muchas radicales en todo el país que están unas cuantas referentes, sí. Pero bueno, incluso yo estudié en La Rioja y cuando yo llegué allá, y era eso después del 2001, 2002, yo me fui a estudiar y fue donde la masa estudiantil, creo que a nivel nacional, estaba con ese chip de antipolítica, del peronismo es malo, el radicalismo es malo, de la Rúa, Menem, todo lo mismo. Y eso que yo estaba en La Rioja, y La Rioja mis familiares son 100% menemistas, y yo en todos los años que yo estuve allá, el otro día, hace un par de años, estaba haciendo memoria y realmente me encontré con un chico que se autopercibía, con el término que lo usamos hoy, como radical. O sea, incluso fui a unos recitales que se organizaron ahí en el Partido Radical, pero no había gente con camiseta radical por ningún lado, estaban los escudos y eso, pero no. O sea, yo fui de casualidad porque tocaban conocidos, pero no fui porque era en el Partido Radical. Pero el Partido Radical era absolutamente, no te digo muerto, pero no faltarle el respeto a los radicales de hoy en día, pero ellos por ahí serán los indicados para graficar el momento por el que pasó el partido en esos años, en esa provincia. Y hoy, casi 20 años después, una mujer y radical ganó la intendencia. O sea, la dinámica de la política en la provincia donde todavía el jefe supremo es Carlos Menem. Claro. Carlos Menem camina por la calle y sale la gente a saludarlo, a tirarle flores, es una cosa increíble. Yo lo viví y mis familiares son un ídolo porque le cambió la vida, y yo lo entiendo de ese lado. Para los misioneros como que no influyó para mal, y para muchas provincias, pero para el riojano realmente le cambió la calidad de vida. Era una provincia, no digo que no existía, pero en el medio de la montaña y el desierto, y vino este señor y la puso en el mapa, con lo bueno y con lo malo, pero bueno, eso hizo también que se gane un montón de fieles seguidores hasta el fin de los tiempos, por decirlo así. Pero cuando vi los resultados del domingo ese, y esta señora, que no sé si ella todavía le entraba en la cabeza haber ganado, ganó en esa provincia la intendencia radical, con la camiseta radical, me pareció para mí algo completamente desubicado en lo bueno. Extraño, claro. Estas cosas están pasando en mi país, estas cosas están pasando en La Rioja. Yo no lo voy a creer, la verdad, porque para mí era imposible. Si vos me decías, si vamos a presentar a una mujer radical para que compita por la intendencia en La Rioja, bueno, es respetable, pero no le daba muchas chances. Y la verdad que eso sorprende muchas veces, la dinámica que hay en la gente, ese por debajo que uno no lo logra ver, y que por ahí muchas veces cambiando la ficha o poniendo otros ojos al frente, que sean ellos los que digan, acá hay que mirar, y por ahí la sensibilidad que pudo haber tenido esta mujer para identificar las necesidades y llegarle al pueblo riojano de la capital, era lo que le hacía falta en ese momento al partido, y le permitió dar ese salto cualitativo para llegar a semejante logro. Hoy seguramente no la tiene fácil, porque el gobernador no es de su partido, ni el gobierno nacional no es de su partido, y más vale que están todos ahí queriendo arañarle, y en esta semana incluso tuvo amenazas y un montón de cosas que claramente no es el mejor partido para jugarlo, pero bueno, lo tiene que jugar ella, y gracias que tiene esa posibilidad de hacerlo. La verdad que me parece que es algo
importante lo que está haciendo y todo el equipo de trabajo seguramente que tiene atrás, pero es algo que uno por ahí no le ponía muchas fichas, como pasó también en su momento acá con Luis, que nos sorprendió el resultado cuando vos entraste para diputado provincial. La verdad que yo esa fue mi primer campaña a nivel provincial acá, y la verdad que nadie creía los resultados. O sea, algo no está bien, decían los propios radicales, porque la verdad que veníamos creciendo despacito, se decía, y de repente, ¡pum!, diputado nacional, un montón de diputados provinciales, y la verdad que fue como un sacudón positivo, pero que después también por ahí nos complicó en algunas cuestiones que no nos supimos acomodar o estar a la altura. Y eso... Bueno, para ir cerrando, sí, aportá. No, te quería agregar nomás que, viste que vos hablás de La Rioja, hablamos de la provincia de Misiones. En las provincias del NEA y NOA uno ve que históricamente es difícil hacer transformaciones. Uno mira los datos duros de la realidad misionera, mira los datos de los socioeconómicos nuestros, y no difieren mucho de la región en la que estamos, ¿no? En cuanto al acceso al agua potable, acceso a las cloacas, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. Provincias empobrecidas con gobiernos que se dedican mucho al maquillaje, pero no a las transformaciones de fondo. Yo no quiero dejar de decir eso porque me parece que eso también tiene que ver con el análisis político de la realidad, ¿no? Uno mira, obviamente, la provincia de Misiones, uno nota de todas las carencias que tenemos y los subdesarrollados que estamos en distintas áreas, ¿no? Y esto no tiene que ver solamente una crítica a los que gobiernan, es una crítica de cómo la política y la sociedad no pudo canalizar demandas para transformar aquellas cosas que están mal y siguen siendo en la búsqueda de esos postulados que tiene un partido o la actividad política, sigue estando por ahí la cosa. La cosa tiene que ver con disminuir las asimetrías entre los que más tienen y los que menos tienen, entre hacer una sociedad más igualitaria, con poderes públicos independientes. Yo, cuando vos contabas lo de la intendente de La Rioja, me acordaba también lo que pasó en el FUT, en la provincia de Misiones, cuando en el 2006, también algo impensado de que el Frente Unidos por la Dignidad, contra todo el poder concentrado del partido de gobierno, logra, en la figura de un cura, que era Piña, logra nuclear a toda la oposición y canaliza la demanda de la sociedad de poner un freno al poder. Entonces, ¿qué quiero decir? Existen situaciones límites donde la sociedad percibe de que el poder lo único que quiere es sobrevivir en el poder y no quiere transformar la realidad. Y cuando se cruza ese límite y se pretende ya sea la reforma de la Constitución para quedarse por el tiempo de los tiempos, o cuando se pretende la suma del poder público y atropellar todo tipo de instituciones, la sociedad hace un clic, debiera hacer esa reflexión y darse cuenta de que hay algo que no está mal y vuelve a equilibrar la balanza. Y en ese momento debe empezar a entrar, creo yo, la sociedad misionera. Hoy creo que vivimos el tiempo de quizás mayor concentración del poder en la historia de la provincia de Misiones. Nunca en estos años nunca estuvo tan desbalanceado el poder como en este tiempo de la política misionera. Por la concentración del poder ejecutivo, que tiene organismos de control que son afines al poder ejecutivo, donde tenemos un poder judicial que no investiga al poder político. No ha habido una sola denuncia de corrupción en todos estos años en la justicia misionera, que ha avanzado, que ha tenido, y se han hecho muchísimas, ¿no? Y nada avanza porque la justicia no investiga el poder. Es un poder que no investiga el poder, donde el poder legislativo está muy disminuido, donde los roles institucionales están muy despreciados. Entonces, yo al menos avisoro que en los años que vendrán en la provincia de Misiones debe haber una fuerte demanda social y los partidos debemos interpretar esa demanda para equilibrar el poder en la provincia de Misiones. Cuando Luis fue electo diputado provincial en el 2015, creo que era, por 2013 fue por primera vez, el gran eslogan del partido era no a la re del kirchnerismo, que ya se mencionaba en ese tiempo. Creo que ahora debe ser
otro postulado del freno a muchas cosas del año que viene, que vamos a tener elecciones, y en serio empezar a buscar referencias que nos permitan empezar a generar una opción de gobierno en la provincia, porque yo, a nivel nacional, dentro de todo uno ve que hay un juego de roles entre la oposición y el oficialismo. Uno ve que en diputado el Frente Junto por el Cambio tiene fuerza, tiene posibilidad de fuego, y pues se planta ante el Ejecutivo. Está más equilibrado el juego. Bueno, eso no pasa en Misión. Tenemos que lograr equilibrar el poder en los años que vendrán en la provincia. Hay en esa fusión, llamémosle así, que hay entre los tres poderes acá, en casi cuatro, si ponemos que sea a los medios de comunicación como el famoso cuarto poder, que también influyen muchas veces y más en tiempos de campaña. En la provincia de Misiones casi es todo un mismo rompecabezas donde cada uno va cumpliendo su rol, o una puesta en escena donde cada uno va cumpliendo su rol. ¿Cómo, poniendo el foco en la parte legislativa, que por ahí es donde a vos te tocó pelearla más, casi que es tu trinchera, es la Cámara ahí, donde tenés tus herramientas, tus recursos, tanto para criticar las cosas que se hacen mal o reevaluarlas, porque por ahí muchas veces uno no critica solo para que no se haga, sino para que se haga bien, Claro. porque realmente hay una necesidad del otro lado, no es que uno se pone en chinchudo, no quiero que se haga porque no quiero, sino que hay una necesidad que muchas veces también los renovadores por ahí la identifican, pero la manera de implementarla muchas veces no es lo que, en el caso de los legisladores opositores, es lo que identifican y es lo que critican, la manera, no es que critican la satisfacción de la necesidad del vecino, del ciudadano misionero, sino que muchas veces lo malo está en los procesos para llegar a esa solución. En estos años que te tocó ser legisladora, vos, primero por ahí si nos podés contar esa foto, esa primera semana o mes o año casi, que te llevó entender cómo funcionaba esto de la Cámara de Diputados en la provincia y qué sensaciones te daba ese tipo de trabajo. ¿Cómo lo veías? Y de ahí para acá, ¿cómo evolucionó eso? ¿Evolucionó a la par tuya? Claro, creo que la evolución fue redefinir un poco el foco. Uno, con los años, lo que creo que va terminando de hacer es entender cuál es el verdadero adversario que uno tiene en la disputa política. Y los adversarios están en el plano de las ideas, no están en el plano personal. Uno no se opone a una persona determinada o a un gobernador o a un intendente, sino lo que ese gobernador y ese intendente representa o postula como verdadero. Además de esa concentración del poder, yo lo que también quisiera que mi partido logre desentrañar es primero poder realmente sopesar por qué el Frente Renovador ha tenido el éxito electoral que ha tenido en este tiempo y poder desmistificar el concepto del misionerismo. A mí realmente me jode mucho lo del misionerismo porque creo que es una apelación autoritaria y fascista. Cuando hoy hablábamos de los ismos, ¿no? Hablábamos de los ismos en función de las personas, pero los ismos en función de una idea o de algo que pretende ser una concepción ideológica también es autoritario. Porque si uno dice que los que son misioneristas, más allá de la persona, digo, estamos discutiendo las ideas, pero si uno dice que aquellos que defienden al misionerismo son los que realmente interpretan los intereses de los misioneros, ¿qué somos los que no somos misioneristas? ¿Estamos en contra de los intereses misioneros? ¿Queremos que a la provincia le vaya mal? ¿Somos la personificación de la maldad política en la provincia? Entonces, ese tipo de planteos son autoritarios, no son democráticos. Cuando un partido que gobierna cree que asimila el partido de gobierno con el gobierno y la gestión propia con la gestión pública, se equivoca. Y ahí aparecen los vicios, y ahí aparece la confusión de roles, ahí aparece la corrupción y aparece la degradación institucional.
Entonces, yo en este tiempo, si se quiere, de evolución de la óptica personal, fui corriéndome un poco, no fui entendiendo que la cuestión no pasaba por tanto cuestionar a las personas, sino que pasa más por una visión integral. Aunque yo también sé de que las personas representan ideas y también es de alguna forma difícil decir que una cuestión es la cuestión personal, otra cuestión es la persona como político. Somos una integralidad que trabaja en distintas facetas, ¿no? En distintos ámbitos. Es como cuando se dice una cosa es Maradona como persona, otra cosa es Maradona como futbolista. Bueno, Maradona es una sola cosa, futbolista y persona, bueno, político es una sola cosa, en su vida y en su accionar político. Pero a mí me gustaría empezar a desentrañar y desmitificar esta falacia del misionerismo. En la Cámara se han aprobado leyes del Día del Pensamiento Misionero, casi como algo autorreferencial de empezar a reinscribir la historia. Y creo que un gesto de madurez debiera ser de parte nuestra y de parte de todos, de que aquel que está en función entienda que cuando a nosotros nos toque gobernar esta provincia, no vamos a tirar por tierra todo lo que hizo el gobierno anterior. Nuestra verdadera misión y nuestro verdadero desafío va a ser tomar la posta en el lugar donde deja el actual gobierno y desde ese lugar empezar a construir. A mí me molesta mucho que el kirchnerismo, que quizás como lo hizo Macri en algún aspecto, desconozca los avances que han habido en los últimos años y pretenda redescribir la historia y borrar los últimos 4 años de la política nacional. No podemos olvidarnos del 2015 al 2019 y empezar a reescribir la historia del 2015 para acá. Y nosotros tampoco vamos a poder hacerlo eso cuando nos toque gobernar la provincia, desconocer los errores y los aciertos del proceso que gobernó Misiones del 2003 a la fecha. Lo que realmente demostrará la madurez nuestra va a ser tener el suficiente respeto y la suficiente solvencia para tomar la posta en el lugar donde dejan las cosas que hicieron aquellos que les tocó gobernar y mirar para adelante. Ese debe ser realmente un gesto de madurez y de algo que la sociedad necesita para progresar. Si no, estaremos siempre empezando de cero y la Argentina no puede empezar de cero todas las veces, Raúl. Nosotros, quizás todo este tiempo de pandemia y de evolución de la democracia y demás, nos va a dejar una cuestión positiva. La sociedad le va a empezar a pedir a los políticos que improvisemos menos. Le va a empezar a pedir a su candidato a que tenga un proyecto, a que tenga un plan, a que estudie, a que se prepare, a que tenga un plan estratégico y que diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo va a monitorear y cómo lo va a sostener en el tiempo. Basta de improvisación, no alcanza con un candidato carismático, que hable lindo, que convenza. También hay que poder demostrar cómo se va a gestionar y eso es parte de la evolución de la gestión pública que debemos tener en el futuro. Sí, eso que se habla siempre el modelo kirchnerista y de lo malo, de lo terrible, de lo catastrófico que es, en sus diferentes versiones, como si fuese un programa de computadora que te van vendiendo la actualización y uno la va instalando casi automáticamente en su computadora, ni te pide permiso, o para seguir usando la tenés que actualizar. Pero hay un modelo, ellos tienen la palabrita y tienen una visión, tienen que por ahí uno la puede compartir o no, por ahí la quisieron esconder en un principio y después se la empezó a filtrar, ahora como que ya ni les calienta, sí, esto podemos hacer y vamos para allá. Ahora es con esto de la expropiación de Vicentín y demás, casi un punto de inflexión, pero lo vienen pensando y lo vienen amagando y ya lo tiraban el año pasado cuando estaban en campaña, por ahí no desde el rol del candidato oficialista la presidencial, pero sí de todos los satélites que le dan dando vueltas, que a fin de cuentas son los que le dan la masa crítica. Pero tienen un modelo, eso es lo que voy. Saben para dónde quieren ir, será bueno, será malo, es su visión de país y ellos tendrán su rol protagónico en esta visión de país, pero saben a dónde quieren ir. Me parece que dentro de todo el abanico opositor todavía no hay un modelo que podamos definir, bueno, este es el modelo o más o menos para dónde queremos ir, vendido o expuesto para que la sociedad lo juzgue. Hay ideas por acá, ideas por allá, pero no hay algo como empaquetado, como decimos, bueno, este es el producto. Están los capos de este lado que proponen esto y nosotros por este lado proponemos esto. En 2015 pasó algo como que se empaquetó ahí a la apurada, eso de cambiemos y demás, la gente compró y después no fue lo que el producto final no fue lo que realmente la gente esperaba y ahí terminamos acá donde estamos.
Me No, parece sí, que ese es el desafío, que terminemos de pulir un modelo, como decía vos, una sí. visión que no se enfoque en criticar el pasado. Nosotros vemos la nación, o en nuestro caso la provincia, para este lado, con este tipo de modelo productivo. Se enojarán otros rubros en los que no pondremos el foco, pero bueno, consideramos y evaluamos que no podemos poner el foco en todas partes porque no hay plata para todo, no hay recursos, no hay visión para todo. Hay que elegir una cuestión, unas varias cuestiones pueden ser, y meterle ficha a esas. Pero hay que definirlas y decirlas, evaluar claramente con especialistas y decir, nosotros vemos a la provincia para este lado, este es nuestro modelo, y que no puede ser solo anticorrupción, no, nosotros no vamos a robar y ya la provincia va a andar bien. No, lo que pasa es que la política argentina ha sido muy pendular. Nos vamos de una vereda a la vereda opuesta. Por dar un ejemplo, ¿qué se escuchaba bajo el gobierno de Macri en los últimos años? Se hablaba del Estado mínimo, del Estado eficiente, pequeño, y ahora todos los rubros de la economía nacional, ¿qué reclamamos? ¿Qué reclama? Un Estado presente. Un año después, un año y medio después de... Entonces, hoy hablábamos de cuáles son los postulados que el partido debe hoy enarbolar o que debe interpretar. El cambio climático, la perspectiva de género, discusiones darlas como la del aborto, cuestiones que tienen que ver con los movimientos de paz. Hablábamos de cómo el partido se debe organizar, cómo los cambios son colectivos, son institucionalizados para poder lograr los objetivos que uno tiene. Y hay discusiones que hay que darlas, más allá de la cuestión ideológica, de qué Estado queremos. Hoy uno mira, por dar un ejemplo nomás, uno mira el organigrama de la estructura del esqueleto del Estado provincial, hay un montón de ministerios, un montón de empresas del Estado y un montón de entes centralizados que forman toda una maraña así del esqueleto de la presencia del Estado provincial. Pero no tenemos un modelo productivo de desarrollo de la provincia de Misiones. No tenemos esas 4 o 5 grandes políticas públicas de desarrollo provincial. No tenemos una política energética porque el sistema energético de Misiones es de terror. No tenemos, creo yo, una verdadera consecución en el paso del tiempo, una política de distribución de la tierra en la provincia de Misiones. No hemos tenido de la época del gobierno de Barrio Arrechea, que se trabajó fuertemente en un proceso de regularización de la tenencia de las tierras públicas. Después se descontinuó muchísimo esa discusión hasta en este tiempo que se empezó a hacer algo al respecto, pero no tenemos la capacidad de poder continuar en el desarrollo de políticas públicas independientemente de los gobiernos que les toca gobernar. Y esa discusión de cuál es el rol del Estado la tenemos que empezar a dar en la provincia de Misiones también. De la salud pública y de la educación pública. ¿Cuáles son las consecuencias de este tiempo que nos toca vivir de los chicos y del sistema educativo con tantos días sin clase? ¿Cuál es el impacto pedagógico que tienen estas cuestiones? Cuando, bueno, está bien, si nos quieren hablar de la plataforma Guacurarí y de que los profes dan clase por WhatsApp, bueno, está bien. Pero todos sabemos, y los docentes lo saben, y los chicos lo saben, y los padres que están en la casa con los chicos lo saben, que eso es maquillaje, que es para la coyuntura. Pero acá no estamos discutiendo en serio de fondo un modelo educativo de hacia dónde queremos ir. Hablaba de la producción, hablaba de la energía y también tengo que hablar de la educación. Misiones debe, en algún momento, y si nos toca gobernar lo vamos a hacer, como lo hizo en su momento otro tiempo la política argentina. Tenemos que convocar a grandes congresos pedagógicos en la provincia de Misiones, plurales, horizontales, con el Estado, con los docentes, con los alumnos, con las instituciones, para discutir un modelo productivo, un modelo educativo, en la provincia de Misiones, hacia dónde queremos ir. Si hay algo que tenemos que hacer, debemos desarrollar el norte provincial con energía para crecer, desarrollar los caminos y la infraestructura en el sur de la provincia y debemos tener escuelas por todos lados y un sistema educativo que realmente esté en permanente ebullición para saber hacia dónde debemos desarrollarnos. Pero bueno, es toda parte de las cosas que uno se apasiona, que le gusta hablar y que esta charla le permite charlar. No, me gusta escucharte así, enganchado, como que tenés tus temas donde uno te da play y te pone y largaste y le das
Y además con idea, no es que arranca el chamullo, una vez que pone el político, pasa con los políticos a nivel nacional, otra vez en la tele, ¿sí? Y querés cambiar rápido. Y uno te escucha y como que, a ver qué va a decir ahora y cómo va a enganchar esto, como que tenés No, y un una cosa, cierto nivel de interesantez por ahí en lo que decís. Vaya uno a saber después si eso es viable o no. vale, Habría que llegar al Ejecutivo en algún momento para probarlo, pero suena bien. mira, Como palabrerío, como que dice, suena bien, interesante. una cosita nomás, Raúl. El 1 de marzo, Alberto Fernández inaugura las sesiones legislativas y anuncia que va a convocar a un Consejo Económico y Social, ¿no? Alberto Fernández, cuando es mesurado, cuando está en el medio, da gusto escucharlo, hasta da gusto escucharlo, hasta tenemos coincidencia. Cuando se pone en lo extremo y cuando se nota que está forzando un personaje, impostando un personaje, ya es muy difícil coincidir con él. Pero esa intención que él tuvo en aquella apertura de sesiones cuando asumía de convocar un Consejo Económico y Social fue, por cierto, una idea que muchos radicales impulsamos a nivel nacional en su momento y que también lo hicimos a nivel provincial. Nosotros presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia, que por cierto han habido en la historia muchos proyectos de ese tipo presentados, pero que en los últimos años, del 2009 para acá, ninguno de ese tipo, con la idea de generar un espacio multipartidario, multisectorial, una mesa amplia donde por supuesto que preside el gobernador, pero donde podamos tener una discusión horizontal de cuál es la provincia que queremos. Yo creo que herramientas de ese tipo se deben concretar. Misiones necesita tener esa discusión plural, despojada de prejuicios y despojada de mezquindades partidarias, para poder definir esas 4 o 5 políticas públicas centrales, estrategias que debemos abordar, para definir la política educativa, la política productiva, energética, social. Esa mesa, llamémosle Consejo Económico y Social, llamémosle Gabinete Ampliado o lo que fuere, esa mesa es ineludible e impostergable. O si no, van a pasar estos 2 años el gobierno de Herrera, uno va a mirar los datos socioeconómicos duros y la cosa no va a haber cambiado mucho más. No se va a haber transformado mucho más. Ese ámbito plural lo deben integrar, lo deben fomentar los partidos y debe ser realmente estratégico para el desarrollo de la provincia. Ojalá que Alberto lo haga y ojalá que acá Herrera Aguad también lo concrete. Sí, yo en un principio era como que no me gustaba mucho esto, ahora otro consejo consultivo y ahora un consejo para acá o un consejo de emergencia, comité de emergencia, como dicen. Porque todavía recién estaba entrando en política y no me había metido bien a ver en qué consistía y para qué se iba a juntar otra gente de los partidos y por ahí algún independiente, algún especialista, a debatir cosas que ya vienen debatiendo los gobernantes, los diputados, como que Claro. más gente haciendo lo mismo. Hasta que entendí por ahí que ellos sí iban a tener esa libertad, un poquito más de libertad de la que tienen, en tu caso, como diputado o el propio gobernador, que tienen puesto una camiseta y unas limitantes, otras posibilidades también se abren, van mucho más allá en cuanto a lo partidario, pero que no te permiten tener un diálogo enriquecedor y puro, netamente muy ideal, por decirlo así, en buenos términos, con el que está enfrente, con el peronista, con el radical, con el del PRO, porque hay toda una dinámica política y más en este sistema de gobierno donde hay elecciones cada 2 años, donde me puede venir el proyecto más genial a mí desde la oposición, yo como gobernador, pero yo sé que en 6 meses hay elecciones y bueno, lo voy a tener que cajonear, no lo voy a poner para que González me traiga el mejor proyecto, yo saco, lo digo, mirá, encontramos la solución para el hambre en Misiones, no, porque después me va a ganar este otro muchacho que el que se le ocurrió el proyecto. En cambio, si eso viene de la mano de otra mesa extrapartidaria o pluripartidaria, los laureles no se los pone un solo partido, y ahí sí me parece que esa es una vía para canalizar muchos proyectos o para destrancar muchos proyectos, como decías vos, que ya se vinieron presentando hace un montón de años y quedaron ahí cajoneados, trancados,
trampeados, por decirlo muchas veces también, entre que uno te lo pide, no, González no, Pasalaco a que para acá y para allá, y ahora Watt y para acá, y bueno, por ahí una llavecita mágica es, plug, creamos la mesa esta, y bueno, y después vos podrás salir a decir, no, a mí se me ocurrió, y también va a salir el otro y va a decir, a mí también, o yo puse este artículo, y todos se ponen los laureles, pero la que termina ganando es la sociedad misionera, o la sociedad argentina en el caso de que sea a nivel nacional. Que hay que dejar atrás los falsos antagonismos. En una mesa de ese tipo se rompe la falsa antinomia entre trabajador y empresa, entre el sector público y el sector privado, entre la mirada privatista y la mirada estatista, entre la educación de gestión pública y la educación de gestión privada. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo donde hay que empezar a tejer redes. En este tiempo actual, los partidos, la política debe tejer redes de asociativismo y de cooperación con distintos sectores. Con sectores de la industria, del trabajo, de las cámaras, de los sindicatos, de la producción, de los trabajadores. A mí me preocupa mucho esta discusión sobre Vicentín y las consecuencias que puede acarrear, o entre el campo y la ciudad, o entre el trabajador y el empresario, porque son falsas antinomias. No existe contradicción, no hay una contradicción fundamental entre esos conceptos. Lo que debemos encontrar son los puntos de encuentro justamente, y desde ese lugar empezar a construir coincidencias. Cuando nosotros estábamos en el armado, yo escuchando, viendo cómo se armaba lo que fue la coalición de gobierno Cambiemos, muchos nos autorreferenciamos en cómo había trabajado la concertación chilena en Chile, como partidos tan antagónicos, de izquierda, de derecha, con distintas miradas, lograron coincidir en un espacio común. Bueno, fueron avanzando las coincidencias, fueron dejando de lado los puntos que no se ponían de acuerdo y fueron avanzando los puntos en los cuales coincidían. Y cuando evolucionaban en esa coincidencia, miraban para atrás y veían las cosas en las cuales no se ponían de acuerdo, y desde otro ángulo, de otro foco, quizás no eran tanta la diferencia. Entonces, ¿cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo en la provincia de Misiones? Una provincia joven, pujante, con gente emprendedora, con tanto por ganar, con tanto por crecer, por desarrollarse, con tanta riqueza de todo tipo. ¿Cómo no vamos a encontrar el agujero al mate para realmente sacar esta provincia adelante? Yo me resigno, me rebelo, me enoja de que no podamos desarrollarnos como provincia. Entonces yo creo que ese debe ser el postulado. Vendrá el tiempo de campaña, cada uno hará lo suyo, disputaremos, pero debe haber un tiempo donde la política pueda dejar de lado disputas personales y coincidir. Bueno, en esta cuestión vamos a ponernos de acuerdo en esto. Y firmamos proyectos en conjunto y lo acompañamos al gobernador, lo acompañamos al Paraguay, al Brasil, para fortalecer el Mercosur, para poder que el productor misionero deje de mirar tanto a Buenos Aires y empiece a mirar más a Río Grande do Sul, Asunción. ¿Cómo hacemos para poder desarrollarnos estratégicamente desde Misiones? Hay tanto por hacer, y esa vocación permanente del diálogo, de encontrar coincidencia, es algo que la política de este tiempo, como decíamos recién, tejer redes, creo que debe hacer, pero sin perder más tiempo. Sí, estamos a la misma distancia de Buenos Aires que de San Pablo. Imagínate, el otro día estábamos mirando el mapa, casi hay creo que 100 kilómetros de diferencia. Y en el medio tenemos a Curitiba, que es casi tan grande como Buenos Aires. Bastante mejor organizada. Uno agarra un compás así, pone el centro de Misiones y pega la vuelta con el compás. Hay millones y millones de personas alrededor, entre Brasil y Paraguay y Argentina, que Misiones puede vender, comercializar, exportar, y no lo estamos haciendo. Nosotros hoy por hoy, para el desarrollo de la ganadería en Misiones o para el desarrollo de los granos y de la ganadería, tenemos que todavía comprar el alimento balanceado del país central, y no podemos comprárselo al Brasil, porque no tenemos una visión de cómo logramos desarrollar nuestra industria. Hoy, el Paraguay en 10 años va a usar toda la energía de Itaipú y de Yacyretá.
Nosotros vamos a tener un grave déficit energético en la provincia de Misiones y en la Argentina, porque Paraguay va a ejercer su derecho de usar la mitad de lo que produce Yacyretá y Itaipú. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, no se ha avanzado en el desarrollo de energías alternativas, la EMSA funciona muy mal, el sistema es pésimo, deficitario. Son las cuestiones estratégicas que Misiones debe dejar de lado mezquindades personales o partidarias y empezar a discutir para crecer. Bien, ya estamos hablando 1 hora y algo, así que vamos a ir cerrando, porque nos enganchamos y no nos para nadie después. ¿Cómo ves de acá a un año esta dinámica? ¿Cómo pensás, no para ver qué va a ofrecer la renovación y qué vamos a ofrecer nosotros, qué candidatos, sino cómo pensás que va a evolucionar con toda esta transversalidad a nivel mundial de lo que nos pasó en estos 6 meses ahora, del virus y demás? ¿Cómo te imaginas la provincia de Misiones dentro de un año? Esperemos que esto termine pronto y bueno, para fin de año por ahí empieza a normalizarse, pero vos desde los datos que podés tener acceso, de los proyectos que están manejando ahora ahí en Cámara, ¿cuál crees que son las intenciones que tiene el Ejecutivo de hoy en día en la provincia y cuáles son las variables más fuertes a las que le está apostando la oposición, en el caso tuyo, los muchachos del PRO y demás? ¿Cómo crees que se va a configurar? Tampoco hay mucho tiempo para meter un montón de leyes y demás. ¿Y cómo eso va a impactar en la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener dentro de 10 meses? Mira, yo creo que el principal desafío que tiene Misiones es lograr un nuevo régimen de coparticipación federal. Uno mira hoy el presupuesto de la provincia de Misiones, el 70% dependemos de la plata que manda la nación a la provincia de Misiones. Y si eso uno lo traslada a los municipios, pasa casi lo mismo. Los municipios dependen para subsistir de la coparticipación municipal en un 70%, porque la recaudación municipal es muy baja. Entonces yo veo un tiempo donde los municipalismos y el regionalismo va a cobrar un auge muy importante, o debiera cobrar un auge muy importante para poder salir del mal paso. Si nosotros trabajamos desde Misiones con esa mirada de fortalecer el Mercosur, de fortalecer nuestros vínculos comerciales, culturales, sociales, familiares con el Paraguay y con el Brasil, creo que esa puede ser una gran alternativa para crecer y dar esa discusión en el ámbito también provincial. Hoy, si uno mira la provincia de Misiones, el 40% de los misioneros vive en Posada y Garupá. Tenemos una gran cabeza en el sur provincial y casi brazos raquíticos hacia el interior de la provincia. Esa ecuación hay que cambiarla. Debemos crecer de manera equitativa, también democrática, avanzar en la descentralización administrativa. Misiones debe pensarse estratégicamente para adelante. Pero yo creo que la cuestión financiera, con lo trascendente que es, si el gobernador nos convoca a nosotros, a la oposición, y los intendentes lo van a acompañar, y hacemos un foro, un ámbito con los gobernadores del NEA y del NOA, y logramos plantearle al gobierno nacional poder terminar y poder cumplir con esa manda constitucional del año 94 y darnos para la Argentina una nueva ley de coparticipación federal, creo que Misiones, si logramos eso, si las provincias logran eso, vamos a entrar en otro estándar de gestión pública misionera, ¿no? ¿Y cómo nos vemos nosotros de acá a un año? Bueno, si existe esa vocación de realmente dialogar y construir políticas públicas de otro lugar, creo que la pandemia puede ser una gran oportunidad para la Argentina. Puede ser realmente una gran oportunidad para nosotros. Si no lo hacemos, a ver, el presidente del gobierno español habla de un nuevo pacto de la Moncloa. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho. A ver, ¿vos ahí me escuchás se me cortó un poquitito, pero... No, para terminar nomás, Raúl. El presidente del gobierno español, no sé si se escucha, habla de un nuevo pacto de la Moncloa, ¿no? El presidente francés habla de volver a los postulados de la Revolución Francesa. Nosotros seguimos discutiendo si Vicentín sí o Vicentín no, ¿no? Tenemos
tenemos distintos niveles de pensar el futuro de la política nacional y provincial, y en esa escala, en ese medio pelo argentino, como decía Jaureche, es muy difícil construir políticas públicas para adelante. Debemos dar ese salto de calidad en la sociedad y en la política argentina y misionera. Bien, bueno, creo que bastante claro tu línea de pensamiento, tu trabajo. Por ahí la idea también era enfocarnos en los proyectos que presentaste, en cómo fue tu actividad parlamentaria, pero por ahí eso lo dejamos para otro momento, para ver cómo es esto de ser diputado, como quien dice, qué tan difícil es ser un diputado de oposición. Ser un diputado del oficialismo seguramente es recopado, como quien dice. Tenés tu referente ahí arriba que te hace las cosas más fáciles, pero ser uno de los pocos de la minoría. Hoy, ¿cuántos son los diputados radicales del bloque radical? En el bloque somos 5 diputados radicales. 5. 4 del PRO, y bueno, el Partido Agrario, que tiene un bloque de 3, creo, 3 o 4, y el resto de la Renovación. 26 diputados de la Renovación sobre 40 legisladores. Bastante marcada la mayoría. Y bastante fácil por ahí la deben tener para configurar para llevar a la práctica sus políticas y su criterio de cómo gobernar, ¿no? En el caso de que ponele que el 2023 asuma otro gobierno, no van a tener la excusa de decir, bueno, es que no nos dejaron gobernar, porque tuvieron todas las herramientas a disposición para hacerlo. Así que, bueno, el desafío era justamente ese, en esta línea de videitos y de conocer por ahí a los referentes de nuestra provincia, principalmente de la oposición. La mayor cara visible de la oposición acá es el Partido Radical, porque me parece que tenemos que conocernos en este rol de opositor, la masa radical, y ver todo lo bueno que hicimos, todo lo bueno que tenemos por mejorar también, y de ahí recién, reconociéndonos en un buen rol de opositor, poder dar el salto hacia el Ejecutivo. Porque tampoco es que vamos a llegar al Ejecutivo de la nada, sin conocer lo bueno y lo malo que hicimos, y por eso me parece que esto puede servir bastante para muchos que por ahí estaban desconectados del partido o que iban y venían, porque tampoco uno puede estar 100% todo el tiempo haciendo política, porque se te va la vida, y si tenés emprendimientos privados, actividades que no tienen que ver justamente con la política, a veces a los que les gusta engranan y sacan el foco de otra cosa que por ahí tendrían que no descuidar. Así que me parece que con estas charlas, que por ahí no sé cuántos medios te van a dar 1 hora y media para charlar, a veces cuesta que un medio masivo, un medio importante incluso de la provincia, te deje expresarte o comentar cosas que por ahí no te quieren hacer decir o que no quieren que digas. Bueno, está el micrófono liberado, como que. Pero la idea es justamente esa. Tampoco vamos a competir con ningún medio, es netamente para dentro del partido. Por algún chusma va a ver estos videos, pero la idea es que nos sirva para ver el trabajo que vienen haciendo nuestros referentes. Vos, como te decía al principio, sos una de las principales caras hoy en día dentro del partido, y seguramente de acá a los próximos 10, 20 años vas a tener un rol bastante protagónico. Y para la gente que se suma hoy y que por ahí no te conoció cuando recién arrancaste como concejal, yo no te conocí en esa faceta, te enganché ya cuando estabas para candidato, se había formado algo así como el Mira, después pasó a ser Origen, y tuviste un devenir de formalizar tu espacio de participación política, y la verdad que es bastante interesante, y bueno, por ahí eso también lo dejamos para otra charla, pero hay mucha gente que como que no está al tanto de toda la dinámica partidaria que hay dentro de nuestro partido, que, como decía por ahí el otro día también con Richie, parece que hay pocos radicales, pero somos un montón, y hay un montón de cosas que están pasando adentro y que son bastante interesantes por ahí para comentarlas, y que no tienen por qué ser un secreto, un secretismo. Muchas veces también nos tildaron de ser un partido bastante hermético o cerrado, pero estamos abiertos a cualquier crítica, a cualquiera que venga a chusmear y preguntar, ¿y acá qué está pasando? Y me parece que a través de esta herramienta como de pseudo entrevistas, vamos a decirle así, charlas con algunos referentes, vamos a poder llegarle a esa gente, y por ahí que ellos mismos digan, vos dijiste esto, Gonzalo, y mirá, yo también me parece esto, me parece esto otro,
generar esa ida y vuelta por ahí, que a veces no está tan fácil, porque a veces uno tiene miedo de molestar y de estar trabajando en esto, y no, que no, mirá, no, tiene todo este problema encima, yo le voy a caer con mi problemática de mi municipio, no da para esto, y bueno, están ahí para que los molesten, siempre dije yo, para eso está diputado, para eso están de concejales, y esperemos que algún día estemos de intendente y estemos de gobernador, y bueno, y nos vamos a decir, no me vengan a molestar con esto. Así que yo no creo que vos tengas ningún problema, ni los concejales, ni los otros diputados, que le llamen todos los radicales de toda la provincia, tampoco para pavadas, muy pavadas, pero para cualquier cuestión significativa que por ahí puedan tener ellos. Creo que la mayoría de ustedes, creo que los conozco a todos, son personas bastante abiertas y amables, y además copadas en el sentido práctico, no solo que bueno y te dan la palmadita en la espalda, sino que buscan alternativas de solucionar el problema para diferentes cuestiones que puedan tener. Yo me limito al aporte o al conocimiento, a la experiencia de acá de Capiodía de Puerto Rico, y en esa faceta de conocerlos de ese rubro. Por ahí habrán otras experiencias en otros lugares de la provincia, pero bueno, no sé si querés aportar algo más. Me parece que hablar del futuro del partido tampoco ahora ya no nos queda mucho tiempo. Ya tenemos otro encuentro por ahí para la próxima, y bueno, queda un montón de tela para cortar, como quien dice. Ahora, ¿qué tema por ahí para cerrar y dejarle con la intriga a la gente y que te pregunte cuál es el tema que te está dando vuelta en la cabeza, de proyectos que tenés, en los que estás trabajando, en lo que presentaste hace poquito? Ahora estoy en la Cámara en este momento y recién estamos trabajando en un proyecto vinculado con energía solar. Hay que estamos generando un marco normativo de fomento a la energía solar. Estamos trabajando en un proyecto de ese tipo, una distinta iniciativa. Eso es lo que estuve recién, antes de charlar con vos. Estaba leyendo material respecto a eso, que es algo interesante que estamos promoviendo, ¿no? Y también ahora, ayer estuve en Candelaria visitando un emprendimiento hidropónico. Hay algunos emprendedores hidropónicos en Andresito, en Posadas, en Oberá. Es una muy buena alternativa para los productores el uso de hidroponía, porque la recirculación del agua utiliza muy poca agua. Con los nutrientes se logra un alimento de muy buena calidad, sin agregado de agroquímicos, con mucho valor agregado, que es una excelente opción para la producción misionera. Así que dando vuelta en la energía, en la producción, que son cuestiones que me gustan mucho y que habitualmente trabajo. Trabajando en la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Bien. Sí, esos postulados son hay mucho para redefinir soberanía. Sí. Es todo, ¿viste? Es una cuestión, pero es interesante. Yo creo que va para ese lado, me parece el camino. Sí, no, es complicado ya eso. Pero bueno, excelente la charla, Raúl. Yo te vuelvo a agradecer mucho y espero, yo me sentí muy a gusto charlando con vos, y espero que lo que la vean, lo que la escuchen, no nos reten tanto y coincidan con algo que dijimos con nosotros, y espero que les guste. Hay futuro, Raúl. Muchas gracias. Sí, más vale, dale. Nos vemos y un abrazo grande. Un saludo para todos.